Boca acaba de empatar un increíble partido en la Bombonera, en donde creo que el título que puse en la miniatura refleja muy bien lo que fue esta noche para el equipo de Miguel Ángel Russo / Claudio Úbeda, que obviamente hay que mencionarlo de esa manera, hay que mencionarlo como binomio por la implicancia que tienen las dos figuras hoy en la toma de decisiones de Boca Juniors en la previa y en el durante de cada partido. Y me parece importante arrancar por ahí para entender después el resto de cuestiones que vamos a ir desglosando a lo largo de esta reacción / análisis, como ya nos tenemos acostumbrados en este canal. Justamente en una reacción en la cual vamos a hablar de la influencia de Paredes y las dos caras. Un Paredes que tiene la cinta de capitán y significa un semblante para Boca, y la cara de Paredes al final del encuentro cuando Boca pasa de ganar 2-0 a empatarlo en su propia casa en un 2-2, insisto, realmente insólito por cómo se fue dando el partido y porque ya te lo dice la cronología. Boca hoy se podía quedar con 3 puntos y termina perdiendo 2, porque esa es la sensación de que Boca había logrado justificar su triunfo parcial con un muy buen fútbol, con Paredes como referente, con dos figuras que son el saldo positivo de este 2025 para Boca, con un Bataglia que es el goleador del Ceneice en el clausura, con un Merentiel que quedó a un solo gol de alcanzar la línea de Severino Varela en la historia de los uruguayos que han pasado por la camiseta azul y oro, y sin embargo en una noche que parecía ser de música Ceneice, se terminó transformando de una amargura sin igual, propiciada por un equipo que supo presionar el talón de Aquiles de Boca Juniors. Por eso también es importante marcar, insisto, la implicancia de Paredes, el desarrollo de un partido en el que Boca no manejó bien los momentos del juego, donde no entendió cuándo y cómo hacer los cambios. De hecho, hizo solamente uno de los 5 que podía realizar, con un Paredes que se quiso hacer dueño del equipo, pero el equipo no terminó respondiendo en el tramo final, donde le hace 2 goles insólitos y termina decantando en este empate que, insisto, quizás en otro momento del año de Boca se hubiese visto como un aprendizaje o se hubiese visto hasta inclusive como una desesperación sin triunfos, y hoy creo que se termina viendo más como un lamento. Si bien el hincha de Boca no se va de la Bombonera contento, no se va de la Bombonera sabiendo que el equipo tiene mejorías futbolísticas, antes lo que era un malestar por no encontrar el rumbo, hoy termina siendo más un lamento por no poder plasmar la mejoría que viene mostrando el equipo Ceneice. Pero para eso hay que entender el desarrollo del partido, y para entender el desarrollo del partido hay que ver cómo se dio. Te lo explico. Para tener en cuenta lo que fue el primer versus el segundo tiempo de Boca, hay que entender por qué esta dupla, por qué este tándem en la mitad de la cancha es tan importante para el Ceneice. El binomio Bataglia-Paredes le solucionó al Ceneice el gran problema que había acumulado durante el 2025, la falta de generación de fútbol, lo cual pudo suplir Leandro Paredes y hasta le dio una identidad a este Boca que no sabía a qué jugaba, y el complemento de ese creador para darle un equilibrio a justamente el que era el creador de fútbol. Es decir, Boca había logrado un 2025 en donde algunas figuras trataron de erguirse como héroes. Palacios en sus primeros partidos para el chileno, un Merentiel que en el Mundial de Clubes trató de maquillar algunas actuaciones de Boca con goles, por ejemplo el tanto a Bayern Múnich o el primero ante Benfica, aunque luego fue en contra de Otamendi. Un Lautaro Blanco que parecía que los avances profundos de Boca tenían sentido con sus centros precisos, pero a lo largo del año los resultados para el Ceneice, inclusive aquellos con Alianza Lima, y podemos destacar los clásicos dentro de este pelotón, evidenciaban un Boca que le faltaba ideas, que tenía por momentos más coraje que fútbol. Inclusive en el clásico en el Monumental se evidenció ese semblante con aquel gol de Mastantuono. Boca contesta con más orgullo que propuesta futbolística, y justamente la falta de una idea, de una estrategia, la falta de una planificación futbolística que se traslade a la cancha en una figura, hizo que en el complemento River termina adueñándose del partido, obviamente con un primer tiempo que ya era favorable para el millonario. Sin embargo, hoy volvimos a ver destellos de ese Boca dormido, de ese Boca que no sabe cerrar partidos y de ese Boca que se le escapan fácil aquellos momentos que puede plasmar su buen fútbol. Pero yo me quiero quedar con las dos caras. Te acabo de mencionar un Boca que le cuesta cerrar partidos, pero veníamos también de una racha de 2 encuentros en los que Boca ni siquiera los podía abrir.
o si lo sabría, el empate del equipo rival era inminente. Y hoy hubo tramos futbolísticos en donde Boca realmente se lució. Insisto, con el tándem Paredes-Bataglia, que es hoy por hoy lo mejor que tiene el Xeneize, con un Paredes que le da fútbol, con un Bataglia que le da sostén y aparte le da goles, porque hoy inclusive es el goleador que tiene el Xeneize en el presente torneo Clausura, con un Merentiel que volvió el gol y ahora vamos a hablar del uruguayo, pero con el tándem que sigo marcándolo. Hoy Bataglia acertó 3 partidos, hoy Bataglia firmó 3 partidos consecutivos marcando goles de manera ininterrumpida, recordemos con Aldo Civi, con Rosario Central y ahora en este partido en la Bombonera contra Central Córdoba, en un equipo que si bien a Boca no le faltó gol en el año, porque es verdad que sus figuras tienen una cantidad muy pobre de goles. De hecho, estamos hablando de que Bataglia, por ejemplo, supera a Cavani y podemos hablar del resto de los goleadores que tiene el Xeneize. Por algo destacamos que el mediocampista central es el máximo artillero en este Clausura. Pero el problema de Boca en el año no era el hacer los goles, sino era el poder ganar los partidos. Era la cuestión actitudinal, era la relación con el hincha, el conformismo que podía llegar a tener el hincha con la actuación de su equipo, que no se sentía identificado, y otras cuestiones que englobaban a un Boca que no generaba, que no transmitía, que no ilusionaba. Sin embargo, esa postura cambió desde la llegada de Paredes, obviamente en un proceso que le costó mucho al Xeneize el poder adaptarse, incluso con un Paredes que padeció los primeros partidos y fue parte de ese Boca que no podía ganar, fue parte de ese Boca que no sabía cómo sostener triunfos y hasta inclusive le costaba abrir partidos. Si no me falla la memoria, creo que el único partido que abrió fue con Racing. No, perdón, al revés. Racing lo abre y Boca lo empata y ya le había tocado vivir ese tipo de partidos. Ya vio ese tipo de películas. Sin embargo, hoy le surgió un nuevo desafío. Arrancar ganando cómodo un encuentro y que se lo terminen empatando por los despistes. Insisto en algo, por haber hecho solamente uno de los 5 cambios disponibles y por ser un equipo que no sabe cerrar partidos. Hoy Boca está en la posición en la que está, que para mí no está mal. Yo creo que hoy Boca, quedándose relegado como torneo, como puntero de la liga profesional, no termina siendo una mala postura. De hecho, para repasártelo de manera precisa, hoy Boca está tercero en su zona, primero Unión, segundo Barrancas. Boca tiene 14 puntos, si ganaba se iba a consolidar como el gran líder. Sin embargo, en la tabla anual, sí es verdad que el seguir cosechando puntos, sabiendo que tiene un partido más que Rosario Central, porque Central adeuda el duelo con Sarmiento, dan cuenta de un equipo que necesita aprovechar esos momentos de lucidez y que hoy no lo puede hacer. Y ahí es donde reside el siguiente paso en el escalón que tiene que dar Boca en esta larga pendiente que tiene rumbo a clasificar a la Libertadores. Insisto en algo, hay muchos peldaños en el medio que tiene que subir, pero va en un rumbo ascendente. Por más de que hoy el empate es negativo para Boca, el saldo general es positivo, porque hoy podríamos estar hablando de un equipo que continúa sin ganar, más allá, insisto, del empate de hoy. Podríamos hablar de un Paredes que no tiene impacto y sin embargo fue gran influyente de los últimos resultados de Boca. Podríamos hablar de un equipo que algunas figuras vienen de capa caída luego del Mundial de Clubes y Merentiel volvió a convertir después de haber tenido ciertas irregularidades. Podríamos hablar de un chileno Palacios que se corre solo del 11 titular y hoy tuvo destellos, muy poquitos, pero destellos que lo vuelven a colocar dentro del 11 ideal de Boca Juniors. Insisto en esto, lo único que le va a dar calma a Boca, lo único que va a saciar la sed y el hambre del hincha Xeneize es un título. Y si bien es contrapuesto, si bien es contrafáctico y genera cierto ruido, conformarse con que hay un buen desempeño, es verdad que el hambre del hincha de Boca lo único que lo va a calmar es un título. Cuando Boca vuelva a gritar campeón, ahí sí los procesos van a tener sus tiempos, ahí sí los jugadores van a tener el permiso de estar erráticos 1 o 2 partidos consecutivos, pero para eso Boca necesita salir campeón. Y hoy la única vía en la que puede llegar a ganar un título es a través del torneo Clausura. Por eso, quiero que me respondas esto. Sabiendo lo que fue para Boca este partido, la gran mejoría que ha tenido, quiero que me contestes este zócalo que estuviste viendo a lo largo de la reacción o que si cambiaste de aplicación o de pestaña, leíste al principio del video. ¿Por qué Boca todavía no está para pelear títulos? Yo te digo
que está en un proceso de desarrollo. Yo te digo que no falta tanto para que Boca empiece a candidatearse al torneo de clausura. Por más, insisto, por más de que esté tercero en su zona, no es garantía de que después sea un equipo confiable, sea un equipo fiable en los duelos de eliminación directa, pero va camino a. Hoy Boca está en un proceso, algo que ya está cansado de oír el hincha de Boca porque vivió atravesando procesos cuyos resultados fueron fracasados. Inclusive cuando uno va a los resultados en el último tiempo de Boca, el intento de pasar a la Libertadores a fase 2 fue un fracaso. Las últimas 2 Copas Argentinas, las eliminaciones fueron escandalosamente ruidosas. Los clásicos también fueron golpes asestados a la mandíbula del Ceneice. Sin embargo, me parece que ahora tiene el proceso más fácil de confiar, que es el esperar a que termine esta fase de liga del torneo clausura para luego poder pisar fuerte en los torneos mata-mata. Y si hay algo que venimos repitiendo en este canal, es que terminar dentro de los puestos de privilegio del torneo clausura no te garantiza ser el campeón. Hasta inclusive te diría que definir de local en el fútbol argentino para muchos equipos es más una presión que un beneficio. Por lo cual, inclusive si Boca queda desprestigiado en esos torneos mata-mata, en esos duelos mata-mata, si queda hasta inclusive más abajo y le toca definir de visitante, hasta me animo a decir que es quitarle una presión a este plantel que ya carga sobre sus hombros la responsabilidad de tener que corresponderle a la hoy gran figura y capitán que tiene Boca. Porque con este Paredes capitán, con este capitán, ya la postura de Boca cambia. Ya es un Boca que empieza a demandar el pelear títulos, empieza a demandar el poder ganar este tipo de partidos, cuando antes se conformaba con sacar un buen resultado. Bueno, hoy la vara y la exigencia del hincha Boca sigue elevándose. Hoy el hincha Boca se va frustrado de la Bombonera porque sabe que tenía 2 puntos muy bien aprovechados y sin embargo los termina perdiendo con este empate final, pero va camino a. Boca va camino a. Y si bien hoy es una vara muy baja la que le estamos instalando, mientras vaya creciendo, la vara va a ir subiendo y por supuesto el nivel de exigencia va a ser mayor. Insisto en algo, hoy el resultado de Boca no es bueno, es negativo y lo he marcado, es negativo. Pero para el proceso que viene atravesando, es otro obstáculo más, es otra piedra más en el zapato en el marco de una fase de liga en la que Boca está acomodado y tiene que prepararse. Todos estos partidos son de preparación de cara a los duelos que realmente le van a importar, cuando ahí sí se va a evidenciar si sigue o no en el torneo clausura. Ahí sí se van a empezar a hacer eco los reproches si Boca pierde partidos como el de hoy, porque hoy para Boca el empate tiene un gusto a derrota. Si a Boca se le escapan este tipo de partidos en un duelo en donde podés quedar eliminado, ahí sí le va a hacer más ruido este tipo de encuentros. Espero que te haya gustado el video, deja tu me gusta y suscríbete, que es totalmente gratuito. Si querés más contenido en este canal, vas a encontrar las figuras argentinas, la Liga Argentina y la selección como grandes protagonistas. Chau, felicidades.